Para hablar del coronavirus, porque los números son impactantes, crece el nivel de contagios, los 20.000 muertos, bueno, ya se sabía que estábamos por arriba de esa cifra por la carga de la provincia de Buenos Aires, pero impactan. Sí, ayer lo decíamos que el número era poco más de 16.000, pero que en realidad había más de 20.000 muertos porque faltaba cargarlos al sistema. Esta vez se cargaron al sistema 3.352 muertes, de las cuales 3.050 tienen que ver con muertes anteriores de la provincia de Buenos Aires que no habían sido cargadas. Claro. Así llegamos a ese total de 20.288. Y en el caso de los nuevos contagios, como vos decías, también seguimos teniendo números altos. Fueron 14.000 notificados en el día de ayer, con la provincia de Buenos Aires a la cabeza. La ciudad de Buenos Aires, que permanece estable por debajo de 1.000 casos, y sigue siendo la provincia de Santa Fe la que tiene mayor cantidad de casos, seguido por Córdoba y Mendoza, que ahora reemplazó a Tucumán, Claro, que estaba teniendo también muchos casos. Tucumán tiene un poquito menos, Mendoza 799. Así tenemos un total de 765.002 contagios, y el número bueno, el de los recuperados, que sigue siendo un porcentaje muy alto, mayor al 70%. Claro, preocupa esto de la federalización, ¿no? Sí. La palabra difícil para marcar un nivel de contagio muy alto. Pero también preocupa porque en el AMBA no baja. Vos fíjate que no baja el número de casos en la provincia de Buenos Aires ni en la ciudad de Buenos Aires. Claro, no está bajando los números que vemos ahora. Pero hoy, cuando habló Carla Bisotti, la secretaria de Acceso a la Salud, explicó que lo que están mirando ellos es hacer un análisis de los casos por fecha de notificación real de esos casos, no de carga en el sistema. Claro. Y cuando analizan eso, lo que ven es que en la zona del AMBA están bajando los casos, Bien. mientras que en el interior del país hay un crecimiento muy rápido, así lo decía. Cuando analizamos esta información que venimos compartiendo en relación al aumento más acelerado en el resto del país, en el análisis de lo que significa la situación del resto del país sin la ciudad, la región del AMBA, ese aumento es todavía más acelerado, porque es lo que estamos viendo, que semana a semana estamos notificando un número más importante de casos en las provincias del país, fuera de la región metropolitana de Buenos Aires, que vemos que tiene una relativa estabilidad en relación al resto del país, una estabilidad alta. Cuando desagregamos la situación solamente del AMBA, fíjense que claramente tiene la carga más alta de enfermedad, la incidencia más alta y la mortalidad por millón de habitantes más alta. El número de casos semanal es elevado, el número de fallecidos tuvo un aumento, y en este momento, en las últimas semanas, ese aumento está disminuyendo. Bueno, no deja de ser un dato positivo, aún con números altos. Pero vamos al registro de las camas de terapia intensiva. Otro número que hay que mirar con atención: 3.799 son los pacientes internados por COVID-19 en todo el país, y el porcentaje de ocupación continúa estable, ¿no? Sí. En los últimos días siempre lo mismos en los mismos valores. 61,6 a nivel nación, 65,2 a nivel del AMBA. Y mucho tiene que ver con los pacientes internados, también la evolución que tengan y de qué forma los tratamos, ¿no? Claro. Había una gran esperanza que tenía que ver con el plasma. Sí, lamentablemente la noticia no es buena, porque mucha gente se había aferrado a esa cuestión, bueno, entendemos en situaciones críticas, ¿no? Límite, como una posibilidad de salvación. Y sin embargo, ¿qué pasó? Bueno, el primer resultado de un estudio que se realizó aquí en Argentina, el estudio Plasmar, que se llevó adelante en el Hospital Italiano como centro, pero que tuvo varios hospitales más trabajando en el mismo ensayo, dio a conocer este comunicado, y en algunos minutos van a estar dando detalles de este estudio, que lamentablemente no tuvo resultados favorables, porque dice que no se muestra un beneficio significativo en los pacientes que utilizaron el plasma en comparación con los que utilizaron el placebo. Este estudio hay que tener en cuenta que no fue para una población ampliada, sino para pacientes específicos. Vamos a ver una placa para entender qué es lo que se analizó en la Argentina. ¿Pero queda descartado el plasma o por ahora Por lo sigue general, en estudio? con un estudio solo no alcanza para que algo se descarte, se suelen pedir otros estudios. Pero sí, esto sería en algo inicial como para ver que, por lo menos en este tipo de pacientes, que son los que estaban internados con neumonía, eso fue lo que se chequeó aquí en Argentina, no produjo resultados positivos. Se llevó a cabo en el Hospital Italiano y en otros 11 hospitales del país, algunos de ellos en el conurbano, con 334 pacientes. A 222 de esos pacientes le dieron plasma de convalecientes, es decir,
de pacientes Claro. recuperados. Y al resto, a 112, solución salina, lo que sería un placebo, algo Claro. que no tiene ningún efecto terapéutico. El promedio de edad de las personas fue 62 años. ¿Y qué ocurrió? Comenzaron a evaluar los resultados a los 7, 14 y a los 30 días de los pacientes con placebo y de los pacientes con plasma. Y vieron que prácticamente no había diferencia cuando se comparaba uno con otro. Claro. Con lo cual el resultado de la efectividad que se esperaba ver si se lograba con el plasma, bueno, no fue positiva. Claro, qué lástima. A ver, Esteban. Sí, quería hacerte dos preguntas, Gaby. La primera tiene que ver justamente con el plasma, ¿no es cierto? En principio yo tenía entendido que la indicación no había resultado para los casos graves. Ahora, en los casos que no son graves, en otro tipo de casos, ¿podría funcionar el plasma o no tenemos ningún tipo de ilusión? Este es el primer estudio que se hace a nivel mundial siguiendo los protocolos de un ensayo que tiene que ver con la aplicación de plasma y también de placebo para poder comparar. Hay otro estudio que se hizo en Estados Unidos con pacientes todavía más graves, con pacientes que requerían oxígeno, ya sea por vía mecánica o con mascarilla, y en ese caso tampoco tuvieron resultados, con lo cual lo descartaron. Pero es un ensayo que no Claro, tuvo las características de de compararlo con placebo. Lo mismo ocurrió en España, donde evaluaron a Correcto. pacientes, pero todavía menos graves. Pacientes que no tenían neumonía, que no tenían cuadros para necesitar oxígeno, y ahí sí vieron que la evolución era buena. Pero ¿qué ocurre con este estudio? No tuvo grupo de control. Sí. O sea, a nadie le aplicaron un placebo. Y además, a los pacientes que le habían aplicado plasma, también le habían aplicado otros tratamientos, Claro. como dexametasona o remdesivir. O sea, no era el único medicamento. Con lo cual es muy difícil medir en ese caso si es efectivo o si la mejoría se logró al plasma o alguna otra medicación. Este es el primer estudio y es muy importante porque se hizo Gaby. con profesionales de Claro. primer nivel y con todos los estándares que requiere un ensayo de estas características. Sí, Esteban. Por supuesto, es decir que el plasma no se lo pueden dar a Donald Trump. Pero la segunda pregunta tiene que ver con los tratamientos, es decir, los tratamientos que se están estudiando en la Argentina. En algún momento, dicen algunos que tienen excelente resultado, que estarían siendo autorizados por el ANMAT. ¿Eso se van a poner en práctica en lo inmediato o tenemos que esperar la vacuna? Y en lo inmediato los tratamientos son dos cosas distintas. Por un lado, la vacuna es preventiva para no contagiarte y los tratamientos es para aquella persona que ya contrajo la enfermedad, Claro. Poder recuperarse Para o no moderar el desarrollar impacto. un cuadro grave. Lo que se está realizando ahora realmente son todos ensayos, porque no hay ningún medicamento que se haya podido comprobar la efectividad. La Organización Mundial de la Salud, al único que en los últimos días dijo, bueno, este tratamiento vemos que es efectivo, es la dexametasona. Es el único hasta ahora, los demás se Claro. están comprobando. Pero hoy también habló el Bien. ministro de Salud porteño, Dale. Fernán Quirós, con respecto al plasma y dio un panorama de la situación en la que nos encontramos. En el plasma en particular ya se había publicado un trabajo norteamericano que en pacientes muy graves, que ya estaban en terapia intensiva con daño muy importante, el plasma ya no era útil porque los anticuerpos llegaban cuando ya la enfermedad estaba muy avanzada. Este segundo trabajo lo que aparentemente demuestra, porque falta la información definitiva, es que incluso dado un poco antes de cuando ya es muy grave, es en personas o pacientes con neumonía que no estuvieran en la fase tan terminal de la enfermedad, en pacientes con neumonía, con enfermedad importante pero no muy avanzada, aparentemente tampoco es útil, no le agrega beneficio al tratamiento general. Lo que falta todavía, por supuesto, y yo entiendo que el trabajo que está corriendo Fernando Pollack es contestar si aplicando el plasma de manera más precoz, cuando todavía no hay gravedad, cuando todavía el virus está haciendo o generando su daño, el plasma tuviera algún beneficio. Ese es el área de plasma que queda por definir. Y ha ido bajando la expectativa. En algún momento, cada vez que un paciente iba a internación, pedía plasma, pero inmediatamente, él o su familia. Así es, por eso bueno, es importante ver antes de pedirlo o de decir, bueno, este es el tratamiento a recomendar, chequearlo y ver si funciona o no. Ahora queda ver esto, si en los pacientes con cuadros menos graves resulta efectivo. Hay que comprobar.